con estos 4.819 simpatizantes que firmaron el Movadef según el ministro del Interior? Tercero, ¿desde cuándo y dónde están ubicados los 5.000 profesores que van a ser despedidos o expulsados? Cuarto, Presidenta, con respecto a las capacitaciones, ¿de dónde va a salir ese presupuesto? Porque hemos visto que no está agendado ese presupuesto para este año. Y para finalizar, Presidenta, quisiera saber cuántos alumnos, si tiene la data de cuántos alumnos no están asistiendo a clases en los últimos 60 días. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Vergara. Tiene la palabra la congresista Nelly Cuadros. Gracias, Presidenta. Primero, saludar la presencia de la ministra de Educación y a todo su batallón de asesores que la ha acompañado. Señora ministra Marilú Martens, quiero preguntarle cómo usted evalúa desde su liderazgo el manejo de este conflicto social. ¿Le parece que lo ha manejado bien o también cree, como muchos de los peruanos, que ha fracasado en este proceso? Además, señora ministra, quisiéramos todos los peruanos saber qué labores cumple el señor Yomar Meléndez, ex militante de Patria Roja, el señor Víctor Rojas, militante del Partido Comunista Peruano, y el señor Rolando Luque, ex jefe de diálogo, nada menos, del PCM, que han pasado a formar la cartera dorada de asesores del Ministerio de Educación, nada menos, en el equipo de manejo de conflictos. ¿Cree que un sector o los funcionarios que están vinculados a Patria Roja, que a todas luces han estado en conflicto con otros gremios dentro del magisterio, podían ser objetivos en el manejo del conflicto o lo han agudizado más, señora ministra? Siendo lógicamente que están parcializados a sus propios intereses y no representando a todo el sector gremial del magisterio peruano. Y que además, pues, el ex jefe de diálogo, Rolando Luque, con el cual he tenido la experiencia de haberlo visitado en PCM para diversos procesos de conflictos en la región del Cusco. Y seguramente por librarse de una responsabilidad que ha demostrado total incapacidad, se ha ido al Ministerio de Educación y para su buena suerte, justo donde el tema es más sensible y más delicado. Señora ministra de Educación, quiero hacerle una tercera pregunta. La señora Verónica Cifuentes está en el cargo de jefa de comunicaciones. Ha sido ella misma la responsable de estas desafortunadas confusiones entre Simón Bolívar y San Martín, que a todas luces pues es un insulto a la historia del Perú, y que además confundir nada menos a la región Iquitos como una región. ¿Quién ha asumido esa responsabilidad que parece una simple anécdota, pero que insulta desde el Ministerio de Educación a la historia de todos los peruanos? Y cómo se puede liderar y hablar de meritocracia, hablar de conocimiento, si el Ministerio de Educación está demostrando una total ignorancia en el tema de la historia peruana? ¿Quién ha asumido esa responsabilidad que para muchos peruanos y para muchos que están más, que son más patriotas todavía, que puede ser una gran ofensa?
Además, señora ministra, también sabemos que la señora Verónica Cifuentes, su actual jefa de comunicaciones, está pues muy ligada al asesor presidencial Felipe Ortiz de Ceballos, que además es director de la empresa Apoyo Comunicaciones. Es necesario ser amigo o allegado al asesor presidencial Ortiz de Ceballos para trabajar en áreas tan importantes y tan álgidos del Ministerio de Educación. Señora ministra, por otro lado, como es de conocimiento público, ha estallado también el asunto, el escándalo de los cuestionamientos al programa Beca 18. Lógicamente, como usted sabe, todos los programas sociales de educación y como es... Cuadros, por favor, el tema del día de hoy es de la huelga, es relacionado a la huelga. Por favor, ciñamos, hay que también, ya se pasó los 3 minutos, por favor, para terminar. Ya. ¿Por qué no pasa? ¿Qué es eso? Continúe, por favor, congresista Cuadros. Gracias, presidenta. Si quisiera yo referirme únicamente a la huelga, tendría que resumir en pocas palabras. Lógicamente que el liderazgo ha sido muy escaso en este proceso, pero son cuestión de orden, presidenta. Gracias, presidenta. El canal 7 del Estado, que deben ver todos los peruanos, no está pasando en vivo la comisión en estos momentos. Deberían pasar para que vean cómo se está trabajando en el Congreso de la República. Por favor, exija que el canal 7 pase en vivo y no las palabras. Ahorita creo que está saliendo el premier hablando de otro tema. Gracias, congresista Vieira. Hacemos un llamado al canal del Estado para que pase esta sesión. Para terminar, congresista Cuadros, por favor, 10 segundos, la última pregunta. ¿Va a contar usted por cuenta regresiva, presidenta? Congresista Cuadros, ya va 6 minutos y hemos sido bastante pacientes. Por favor, para terminar. Ok, gracias, presidenta. Solamente ratificar y recalcar que, lógicamente, la ministra de Educación le haría un gran favor a este gobierno dando un paso al costado. Porque es importante que esta nueva etapa lo lidere una persona que demuestre más sensibilidad, más capacidad política y técnica de resolver los problemas más importantes del magisterio peruano. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cuadros. Tiene la palabra la ministra de Educación, Marilu Martens. A ver, por intermedio suyo, señora presidenta, quisiera informarle al congresista Becerril. Creo que no he tenido la oportunidad de reunirme con él sobre el tema de la huelga, bueno, como sí con otros congresistas que me han visitado, pero he recibido a todos los docentes y a todas las regiones que están también en la calle congresista, regiones representativas de todo el país. Me he reunido con el profesor Castillo, congresista Becerril. Nos hemos reunido con 13 profesores, entre ellos estaba él. Hemos tenido una reunión de cerca de 3 horas. En esas 3 horas, donde yo decía, avancemos sobre los pedidos de los docentes para hablar en beneficio de los docentes, la conclusión fue, no queremos hablar de nada, solo queremos que usted nos dé reconocimiento sindical. Después de esas 3 horas, les hice saber que eso no estaba en competencia del Ministerio de Educación. Lamentablemente, le explicamos eso, les pedí que sacáramos un producto de esa reunión en beneficio de los docentes, porque si él es representante de los docentes, eso era el fin de la reunión y no hubo interés, ellos se pararon y se retiraron. Hemos recibido a todos los docentes que han pedido reunión. Hemos instalado diferentes mesas de diálogo
y yo no creo que haya un docente que diga que ha pedido dialogar y no se le haya atendido. ¿Le pide una interrupción al congresista Becerril? Sí. Sí. Congresista Becerril. Ese es justamente el problema, que se reúnen con 3 regiones, después con 6 regiones, con 2 regiones, con 8 regiones, así nunca van a solucionar el problema, porque se entiende que pueden llegar a algún acuerdo con 3 o 4 regiones, pero si no se sientan y finalmente ven el tema con la representación nacional, las 25 regiones, más el representante nacional, no van a lograr nada. Yo no creo que ninguna huelga se va a solucionar reuniéndose por partes y solucionando por partecitas, y ahí está el problema. Veamos, creo que han salido, o a la hora que sale me gustaría que vea pues desde acá la gran cantidad de maestros. Lo claro es que usted misma lo ha manifestado. Por más que se ha reunido, entonces ha fracasado usted en ese diálogo, porque obviamente la huelga continúa y usted misma ha manifestado que son 64%, es mucho más. Gracias, presidente. Le pide otra interrupción la congresista Arauz. Gracias, Congresista Arauz. presidenta, y por intermedio suyo, vale la pena recordarle al congresista Becerril que justamente el problema que existe ahora es la falta de correcta representación. Hay sindicatos que están divididos. Un sindicato, como aquí bien se ha manifestado, donde estaba el CENSUTEP, que estaba detrás de ellos Patria Roja. Está el grupo que hay ligado al CONARE y al otro grupo más peligroso aún, o los dos igualmente peligrosos, que es Proseguir, al que usted, por supuesto, recibe en su oficina. Y hay que tener cuidado, señor, con quien nos juntamos. A ver, perdón. No, estoy hablando yo. Por intermedio de la presidencia, por favor. O sea, hay que tener cuidado porque no sabemos, hace pocos días, el día domingo nada más, salió un reportaje en los medios de comunicación, en Frecuencia Latina, donde se señalaba varios de estos personajes que son de riesgo para nuestro país. Y yo comparto con usted que nosotros no queremos el sendero luminoso cercano a nuestros niños a través de los maestros. Entonces hay que tener cuidado y entender que el fenómeno es un fenómeno bien complejo, donde hay diferentes grupos. Por supuesto que hay grupos que representan intereses regionales y locales y que reflejan realmente el interés de los maestros. No, los maestros, que son más de 300.000, mucho más de 300.000, no son ligados a esos sectores. Algunos partícipes de algunos de estos movimientos llamados grupos de lucha o algo así, son los que podrían estar cercanos a esos espacios, y el reportaje de televisión los mostró a ellos con fotografías de una real investigación. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ciertamente el trabajo que ha estado haciendo la ministra es reunirse con los gremios que están fuera del ámbito de la violencia y que están dispuestos a conversar sobre los temas ligados a las demandas válidas, que son demandas sindicales. Y a eso es lo que hay que se está refiriendo. Gracias, señora presidenta. Ya se dieron las 2 interrupciones. Continúe, por favor, ministra Martens. En cuanto al plan de recuperación, sí es importante, señor congresista, porque nos debemos a los 400.000 estudiantes de Cusco que ya iniciaron clases. Entonces hay que pensar en todos los estudiantes y además otros estudiantes que también ya iniciaron en otras regiones. En cuanto a que el profesor Mesa Tica sí tiene representación, representa a más de 20.000 profesores en el Cusco y otras regiones que también lo están siguiendo y están otra vez reanudando clases. En cuanto a lo que dijo el congresista sobre beneficios a contratados aumentándoles 6 horas, no se ajusta a la verdad. El beneficio que se está, la disposición en el presupuesto 2018 para los profesores contratados no tiene ninguna condición de aumento de horas. No sé de dónde tiene usted esa información, señor congresista. La evaluación tampoco es punitiva, como lo expliqué yo creo que muy detalladamente, señor congresista. La evaluación es formativa y lo que busca es una carrera meritocrática y poner al frente de nuestros estudiantes a los mejores profesores, capacitados con un programa de capacitación. Si nuestros profesores no tuvieran las competencias desarrolladas al nivel que lo requerimos para tener una educación de calidad, nuestros profesores tienen un programa de capacitación. Ninguna de nuestras
evaluaciones es punitiva. Saquemos esa palabra de nuestro sistema educativo porque no existe. Somos un sistema educativo formativo. La ministra no ha escuchado, como yo dije en alguna entrevista, me gustaría que el día tenga más horas para poder escuchar. Hemos escuchado a todos los profesores y seguimos escuchando, seguimos dialogando y yo creo que seguimos avanzando en los pedidos, en las necesidades de nuestros profesores. Ahora, hay muchos pedidos que se solucionan a nivel regional y es lo que hemos exhortado a los gobiernos regionales a que instalen las mesas técnicas y puedan solucionar los pedidos del magisterio a nivel regional. Y nosotros como Ministerio de Educación asistiremos y podremos dar las soluciones desde las soluciones, pero a nivel nacional. Me pregunta sobre la coordinación del Ministerio del Interior, sobre los 4.819, la lista del Movadef y sobre la lista de despidos. Ahí voy a pedir que el viceministro de Gestión Institucional le responda, congresista. Viceministro Cáceres, tiene la palabra. Por intermedio de la presidencia, buenas tardes, congresista Vergara, para responder sobre su pregunta. Por intermedio, la congresista Vergara. Sí, efectivamente, cruzando información, el cruce de información que ha hecho el Ministerio del Interior con las planillas que se ven registradas, encuentra que hay varios miles, alrededor de 5.000 personas que están registradas en ambos lados. Ahora, solo registro por parte de los registros como miembros que han firmado alguna vez planillones por el Movadef no gatilla en sí mismo un acto ilegal sobre el cual se puede actuar hoy, con el marco actual y con lo que el Poder Judicial hoy día todavía no se ha pronunciado acerca de la caracterización del Movadef como una entidad de carácter, digamos, terrorista o violentista. Sin embargo, sí el marco actual permite hacer varias cosas. En particular, permite separar desde el 2012, permite separar preventivamente a aquellos que tengan un proceso. Sí, ahorita ya hay 200 que están en ese proceso, ya han sido separados preventivamente, y además hay quienes, tratando de sorprender al aparato estatal, buscan luego de haber salido de la cárcel, volver a entrar al magisterio. Estos son 270 oficios que han sido ya enviados a las direcciones regionales para poder accionar. En cuanto a los descuentos, que usted mencionaba algunos números, el tema de los descuentos se tiene que ir viendo con el paso de los días, conforme se acredite que las personas tienen más de 4 días de inasistencia o... ¿Perdón? Solamente para terminar, congresista. Actualmente, por ejemplo, en Lima, desde el 1 de agosto hasta el 10 de agosto, Tiene una interrupción del congresista Vergara. Gracias, presidenta. Muy puntual. Viceministro, le hice la pregunta puntual. ¿Qué va a pasar con esos 4.800? ¿Se van a despedir esos profesores? Número uno. Número dos, ¿dónde están ubicados estos 5.000 profesores que supuestamente se van a expulsar y despedir? Quisiera saber si esa respuesta es sí o no. ¿O sí, qué es lo que va a pasar con ellos? Congresista, lamentablemente la respuesta no es... Viceministro, sí, continúe. Sí. La respuesta es un poquito más compleja, por eso me estaba tratando de explicarlo. Sobre aquellas personas que están inscritas en el planillón, alguna vez que el Movadef presentó al jurado, lo que se está haciendo es un monitoreo para ver cuáles son sus acciones. Esas acciones podrían, en algunos casos, ser personas que están incursos en un procedimiento actualmente disciplinario o a nivel judicial. Con esas personas, por ejemplo, se han identificado recientemente 200 casos y han sido separados preventivamente. Además, hay 200 otros casos que han sido identificados. Hoy día no se les puede sacar. Se les tiene que separar preventivamente. De hecho, una posible mejora, por ejemplo, sería que el marco no solamente permita separar preventivamente, sino separar apenas exista, pero eso podría ir contra algún principio constitucional. Está en la ley de reforma magisterial. Y sobre el tema de los despidos, tienen que pasar algunos días para que tengamos los números concretos. Le doy 2 números para que usted los tenga claros.
Desde el 1 de agosto hasta el 10 de agosto en Lima ya hay 1.695 inasistencias hasta el momento. De eso se tiene que ver cuántos tienen más de 3 a fin de determinar si es que van a abandonar el cargo, o más de 5 a fin de determinar si es que se puede proceder al procedimiento sancionatorio. Son cifras que van cambiando a lo largo de los días mientras la huelga va evolucionando. ¿Puede continuar, ministra? Por su intermedio, señora presidenta. Señor congresista, el número de alumnos, estudiantes sin clases hoy son 3.532.000. En cuanto a la pregunta de las personas que ha preguntado la congresista que están trabajando en el Ministerio de Educación, efectivamente son especialistas, jefe de diálogo, ellos están trabajando en el Ministerio de Educación. Son personas que sí, efectivamente nos están ayudando en las diferentes funciones. No sabía de la relación de la señorita Cifuentes con quien usted menciona, señorita Cuadros, congresista Cuadros. Eso es lo que puedo contestar. Tiene la palabra el congresista Vázquez. Gracias, presidenta. Quiero hacerle una pregunta nomás puntual a la ministra. Si tiene algún dato oficial, real, sobre la supuesta la participación de Pedro Castillo en CONARE, como lo ha mencionado, creo yo, irresponsablemente el ministro del Interior. Conozco a Pedro Castillo, es un profesor de aula, del campo, ni siquiera del pueblo, del caserío de Puña, en Anguilla, Chota, Cajamarca, de donde yo vengo. No tiene antecedentes violentistas, radicales, como ha pretendido erróneamente el gobierno de estigmatizarlo. Yo creo que aquí ha habido una pésima maniobra política del gobierno de querer estigmatizar para no reunirse con él, y ha preferido reunirse con otros dirigentes mucho más violentistas, como los del Cusco, que sí incluso habían cogido las rieles del tren, etcétera. Sin embargo, se reunieron con quienes no representaban a las grandes mayorías y decidieron no reunirse con quien hoy por hoy representa a la gran mayoría de maestros del Perú. Y la huelga continúa. Ahí están los resultados por el pésimo manejo. Realmente, ministra... ¿Pidió una interrupción la congresista Cuadros? Sí, le concedo al final. No le voy a permitir, señor congresista. Congresista Cuadros, no le ha dado la interrupción por el momento. Al final le ha dicho, ¿no? Con esto, continúe. Yo no quiero decir que los maestros del Cusco son los violentistas, pero obviamente si medimos niveles de intervención, yo creo que aquí no podemos nosotros comparar ni poder estigmatizar a nadie. Realmente nosotros estamos indignados porque se reúnen con los que no representan a las grandes mayorías, y a los que tienen a miles de maestros en las calles no les permiten reunirse. Yo creo que más bien el Congreso debe obligar a que la ministra le pueda escuchar, porque lo único que quieren estas personas es ser escuchadas. Es tan difícil poder escuchar a alguien para encontrar un diálogo, por eso es que no hay solución. Yo creo que con este manejo inadecuado de la huelga, usted no debe continuar al frente, y si se aferra al cargo, creo que el Congreso de la República debe retirarle del cargo que se encuentra, porque no ha tenido el tino político para manejar un conflicto que hace tiempo pudo haberse solucionado si hubiera la voluntad de escuchar a quien representa a la mayoría de los profesores. Gracias. Congresista Cuadros, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Lógicamente, muchos seguramente no entienden el tema de fondo, que no solamente es escucharlo, sino dar propuestas concretas. Sin embargo, no le voy a permitir a través de la presidencia que tilde a los maestros cusqueños de violentistas, porque para eso usted va a tener que asumir una responsabilidad, y le exijo que retire esa frase.
en disculpas de los maestros cusqueños, del cual región yo represento. Gracias, presidente. Congresista Vázquez. Ok, sí, puedo retirar esa intervención, no hay ningún problema. Pero lo que quería dejar sentado es que se ha reunido con los grupos minoritarios, los que representan a la menor cantidad de profesores, y con quien realmente tiene la legitimidad del pueblo, no lo ha querido escuchar. Eso creo que es el kit del asunto, por lo que no estamos encontrando la solución y perjudicando a nuestros alumnos. Gracias. Gracias, congresista Vázquez. Tiene la palabra el congresista Villanueva. La congresista Chihuán. Gracias, presidenta. Señora ministra, buenas tardes. Usted ha indicado que los miles de maestros que hoy se encuentran en las calles reclamando la atención del gobierno tienen demandas justas. Durante estos más de 2 meses que dura ya la huelga magisterial, no han sabido solucionar estas demandas justas que ni desde el ministerio, ni desde la misma Presidencia de la República. Ante esta triste realidad, mi pregunta sería, ¿cuál es la reingeniería de la estrategia que se plantea hoy para resolver este problema? Hoy usted reconoce que se ha reunido con diversos grupos de maestros, sin embargo, siguen indicando que muchos de estos grupos no tienen representación, es lo que hemos oído. ¿Tienen ustedes un análisis de los diversos grupos sindicales con ubicación geográfica y cantidad de agremiados? ¿Cuáles son y por qué la estrategia no ha funcionado hasta hoy con ellos? Gracias. Gracias, congresista Chihuán. Tiene la palabra el congresista Velázquez Quesquén. Presidenta, muchas gracias, mi saludo y